relacionar el aporte del inconsciente colectivo con, y sobre todo, esto del plano de inmanencia, que tiene que ver con lo real histórico, con los cuerpos sin órganos, con lo de las máquinas deseantes, porque creo que tal vez es un intento también de salirse un poco, tal vez a mi parecer, de ese paradigma que nos hablaba la sesión anterior de la psicología de la personalidad, si no estoy mal, y sobre todo muy norteamericano. Entonces, pues me parecía como llamativo eso. Sí, está ese referente, está el otro referente de Freud, por ejemplo, cuando habló de la filogenia, en distinción o en contraste con la ontogenia, o lo que es la memoria propiamente del sujeto, de la vida del sujeto, y la filogenia como una especie de memoria de la especie, valga la redundancia. Pero incluso en el mismo Freud, esos temas son muy oscuros. Él utilizó esas palabras, digamos, dentro de su discurso, pero nunca las trabajó a nivel de concepto. Yo creo que ni siquiera de noción. Por lo cual es un tema que vale la pena meterle el diente. Como Freud lo entiende en términos de filogenia, suena como más biológico. Como Jung lo entendió en términos de arquetipos, suena en términos de lo que Deleuze y Guattari dirían es la superestructura. Es decir, como una especie de memoria institucional, o no institucional, perdón, sino como una memoria en símbolos, más bien. Y ellos, cuando están pensando en términos del cuerpo sin órganos, recordemos que están evitando arrastrar con el modelo del símbolo pensado como significante, como cadena significante, o como símbolo separado irreconciliablemente de lo simbolizado. Entonces, estos dos términos, arquetipo y filogenia, pueden servirnos de referente, pero como para diferenciar lo que no sería el cuerpo sin órganos, ¿bien? Acá, entonces, se trata de lo contrario, y en términos lógicos ya no es el I que agrega, sino el O que diferencia. Por esta razón que hace un rato expliqué, de que se trata de un registro que no va a ser dentro del inconsciente entendido como inconsciente intrapsíquico o personal, es por ello que no se puede hablar de que entonces seguiríamos haciendo pares con la teoría freudiana, y si en la primera síntesis de conexión hablamos de catexis, entonces acá estaría uno tentado a decir, acá se trata de contracatexis en la teoría clásica freudiana. Pero recuerden ustedes cuál es la función de la contracatexis en Freud. La creación del inconsciente, exactamente, la reflexión originaria. Bien, entonces, ojo, en esta segunda síntesis de distinción no podemos hacer ese emparejamiento con Freud. No se trata de contracatexis, sino se trata de una inscripción en el cuerpo sin órganos. O como ellos lo dicen, es una superficie de registro ontológica. Bien, si en la síntesis pasada, digamos, el producto de esta pequeña operación era la libido como esa fuerza de atracción, acá va a ser lo que ellos llaman el numen. El numen entendido como energía de inscripción disyuntiva. Bien, recuerden, o recuérdenlo porque no lo he dicho, más bien una pista para poder entender este proceso es que cada vez que hay una nueva síntesis hay una transformación energética de líbido a numen. Bien. Si acá hablamos de una fuerza de atracción, acá entonces hablamos
de una fuerza de repulsión o de rechazo. Bueno, entonces el cuerpo sin órganos se forma como por un registro histórico de las desconexiones, o algo así, de las desconexiones, lo que se tiene como la antiproducción. Exactamente, Sí. exactamente. Cuando hablamos de repulsión, estamos ya haciendo alusión a lo que es la antiproducción. Obviamente en este primer paso hablaríamos de lo que es propiamente la fuerza productiva, que es la fuerza deseante como tal. Y el cuerpo sin órganos entonces es producido, es decir, es producido por la producción de antiproducción. Exactamente. Así es. Así es. Por último, llegamos entonces al final del proceso que nos habla de la producción de consumo o consumación. Ojo, porque acá también es interesante poder establecer diferencias. Cuando se consume el registro que a su vez fue creado o fue producido en esta relación de opuestos entre fuerza productiva y antiproductiva, cuando se hace el consumo de ese registro, vamos a poder hablar de un sujeto. Pero ojo, por favor no lo confundamos con esto. Bien. Digamos, cuando usted hablaba ahorita de la negación de Freud, usted hablaba que eso era, ellos lo ubicaban acá en la síntesis conjuntiva, ¿cierto? Y es porque ahí ya se habla, por ejemplo, de fuerzas de atracción y de repulsión, del amor y el odio. Lo que tengo entendido es que debe haber una producción de esa fuerza de atracción y debe haber una producción de esa fuerza de repulsión. Entendiendo producción como por fuera del sujeto. Es que recuerda que cuando Freud habla en el gesto de la negación de juicios de atribución, y para Freud, si no estoy mal porque tengo tiempo sin leer el texto, va primero el juicio de atribución de placer o displacer y luego el de existencia. Sí. Ese es el paralogismo. Para ellos, primero hay que colocar la producción en el sentido de darle prioridad a la existencia. Cuando se arranca como arranca Freud, por un sujeto que tiene la capacidad, así sea muy arcaica, de poder emitir un juicio para atribuir como bueno o malo un objeto dependiendo si produce placer o displacer, ya estamos en otra lógica. Ya estamos hablando de un sujeto que, por más de que sea precario, es suficientemente activo para producir ese juicio de atribución. Acá hay que darle la vuelta a ese modelo. Yo lo digo por mí, A mí lo que más me ha gastado tiempo trabajando de Deleuze y Guattari ha sido poder desarmar lo que yo ya sé del psicoanálisis. Eso ha sido lo más complicado. Entonces, ¿qué significaría para mí darle la vuelta? Significaría pensar que ese sujeto que atribuye que un objeto es bueno o malo porque le gusta o no le gusta o le disgusta, es un sujeto producido, no es un sujeto autónomo. No es como que el sujeto tuviese una capacidad para él mismo, digamos, poder hacer estos juicios de atribución, sino que esos juicios de atribución son como especies de personificaciones, de personalizaciones, de
imaginarizaciones personales de lo que es un proceso de producción histórico o por fuera del sujeto. O sea, eso se vendría a ser una estética, ¿cierto? Como lo que le gusta y lo que le disgusta. En general se puede describir desde ese punto de vista, pero el punto más fuerte aquí, pienso yo, es que en el psicoanálisis clásico se cree que lo que le gusta o le disgusta a este sujeto que empieza tiene que ver con algo que es propio y que llaman singularidad y que lo relacionan con el cuerpo. Deleuze y Guattari van a decir, ojo, que lo que le gusta o le disgusta a este sujeto y se cree que lo más propio de él es producido socialmente, históricamente. Por eso le decía que ese es el gran problema con los lacanianos o con los psicoanalistas clásicos, que ese punto de singularidad que lo conciben como propio, la teoría de Deleuze y Guattari se lo sacan, se lo despropia. Ese es el punto más complicado, diría yo, ¿no? Dentro de otros que dan para polémica. Y eso es completamente novedoso en el psicoanálisis. Bueno, o ya alguien había planteado su punto de vista. Lacan, al final de su obra, hizo uso del término éxtimo, ¿no? Para hablar del goce precisamente como lo íntimo externo, ¿no? En un sentido histórico, ¿no? No. No, histórico no, ahí está. El objeto A de Lacan es ahistórico. Ahí está. Es histórico. Y Lacan es un estructuralista de los clásicos en el sentido de que piensa en términos de un gran otro que precede al sujeto y que la dialéctica del deseo lo que va a hacer es que de alguna manera el sujeto pueda entrar en eso que lo precede para poder estructurarse de una manera no patológica, digamos así. O dentro de la patología, la menos maluca, que sería la neurosis. A mí me llama la atención, usted mencionaba antes sobre cómo el sujeto en los juicios, sobre todo el placer, de aquello que le gusta, le disgusta, que podría pensarse que es algo muy propio, más bien es algo que se puede rastrear como colectivo, ¿no? Como algo histórico colectivo, y lo pensaba sobre todo en términos de tal vez programación, como cada sujeto que se ha estructurado dentro de eso que es más grande que la subjetividad propia puede de algún modo como condicionar o permitir que se tengan determinados comportamientos que tal vez pueden sentirse como propios, y no sé si me hago entender, pero lo entendía o lo trataba de ver sobre todo desde el concepto de performatividad en el teatro, cuando alguien actúa siguiendo algo que está de antes, ¿sí? Entonces eso que está de antes creo que es lo que podría tener que ver con la síntesis definitiva cuando se inscribe en el plano del cuerpo, sin órganos, que es más amplio y está por fuera de ese sujeto consumado. ¿Qué dice la negra que está por los lados de la actuación? Sí, que de hecho, justamente cuando empezamos a trabajar el performance como un proceso de comunicación transformador, iniciamos, no es allí solamente el actor o la actriz, ¿no? Sino que tú participas de esta obra como espectador o espectatriz. Y ahí llegas tú con lo que tienes de polis en la cabeza y entramos a deconstruir justamente eso que pueda no ser placentero para ti o afectar negativamente tu calidad de vida, o sin afectarte a ti, afectar tu entorno y cómo se va a transformar.
que además es un proceso que se trata, o por lo menos cuando yo lo inicié en Tabogo, fue con muchos psicólogos y psicólogas, y nos metíamos demasiado en esa discusión. Obviamente era mejor con un equipo de trabajo así, porque estábamos trabajando, pero también estábamos discutiendo lo otro, mientras aquí no encontraba un espacio así, por eso es que estoy acá. ¿Ves tú? Por lo menos para mí es indispensable no llegar a botar ahí una obra de teatro y venga, dialoguemos sobre la obra, porque ya de hecho eso pasa a ser otra cosa, teatroforio, sino cómo construimos con lo que usted tiene en la cabeza lo que nos imaginamos puede llegar a ser una práctica desde la ficción que usted va a adoptar en la realidad, ¿no? De algo que te produce miedo, por ejemplo, o que está afectando tu vida, te violenta, te agrede. Pero ustedes trabajan inicialmente con esos imaginarios que se han naturalizado para Antes llegar a de intervenirlos llegar, precisamente. de hecho, el primer paso lo planteaba hoy, lectura de contexto. Antes de llegar a hacer cualquier cosa o pensarnos de cualquier manera, ¿qué está pasando en el contexto? ¿No? Entonces, ese contexto, tu contexto histórico, personal, ¿ves? Yo como ejemplo colocaría este fenómeno que cada vez se hace más común de las masacres en masa ejecutadas por adolescentes, generalmente en países desarrollados o en vías de desarrollo, Estados Unidos, Corea, Brasil recientemente. Entonces, casi siempre cuando uno lee explicaciones psicoanalíticas o comentarios psicoanalíticos sobre ese fenómeno, se le tiende a relacionar con la categoría de paso al acto en psicoanálisis. Y la categoría de paso al acto, palabras más, palabras menos, lo que trata de explicar es un estado en donde hay como una especie de desubjetivación o de salida de esa superestructura simbólica, que es donde se puede estructurar el sujeto, y como una especie de caída, incluso es un término que utilizó Lacan, en ese mundo demoníaco de lo que es el goce, de lo que es la pulsión. Demoníaco en el sentido de que si bien la pulsión es producida por la entrada del cuerpo biológico al lenguaje, de todas maneras, aunque tiene esa naturaleza lenguajera, de todas maneras la pulsión no está a la altura de la superestructura propiamente del símbolo, ¿cierto? Entonces, cuando se explica así, por ejemplo, una masacre en masa, a partir de este concepto de paso al acto, pareciera que se estuviera haciendo alusión o a una especie de biologicismo o a una especie de misticismo, como que el sujeto cayó en un estado de naturaleza más allá del lazo social, o cayó en una especie de pozo místico que no se sabe cómo explicar, muy demoníaco, muy de la maldad, muy de lo abyecto, ¿cierto? Que hace que el sujeto termine matando y matándose. ¿Cuál es el aporte, pienso yo, de este tema de las síntesis sensibles y pasivas, por ejemplo, para pensar el asunto de las masacres? Que a donde cae, es que no quiero utilizar la palabra persona, digamos el adolescente, a donde cae el adolescente, cuando se desubjetiva psíquicamente, no es ni un pozo biológico ni un pozo místico, sino que cae al cuerpo sin órganos. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? No es una ausencia de humanidad, no es una ausencia de lo humano por prevalencia de lo natural, que estaría en contra de lo social. El cuerpo sin órganos es la época, es el sujeto, como no es pensado en términos personales, individuales, es el sujeto pensado en términos de época, de prácticas y discursos de época. Entonces se desubjetiva a este muchacho en Brasil, ¿y a dónde va a caer? Disculpa, solo época, es decir,
Juan, y siguiéndonos a tu ejemplo de las masacres, o los medios, porque Es por que eso, ejemplo, eso. acá en Colombia, donde definimos la masacre, muerte de más de 6 personas, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos querido matar a 20? Cualquiera de nosotros, pero no tenemos los medios, ¿sí? ¿Por qué en Entonces, Colombia no sucede ese fenómeno? ¿O quiénes? Eso es una pregunta muy interesante. ¿Por qué en Colombia ningún adolescente ha agarrado un rifle y ha ido a matar a 50 personas en un colegio? No sé, ¿qué les provoca decir? Pues obviamente hay que hacer una investigación para dar una respuesta seria, pero pues, especulemos un poquito, ¿qué les provoca decir? Pues ahí, Acá el sujeto cae a otro lado. ¿A dónde va a caer? A los fondos, al paramilitarismo. donde puede acometer masacres. Nuestro cuerpo sin órganos. Lo que producen las síntesis sensibles y pasivas en un territorio como el colombiano. Pero visto así, y aunque podamos seguir utilizando el concepto de paso al acto, ya la explicación es muy diferente cuando usted le agrega el cuerpo sin órganos. Ya no es que él quedó en un estado de paroxismo, como dice Lacan, como una especie de se le explotaron los Sparkies y no supo qué hacer. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esa tal desubjetivación lo que lleva a pensar es que el sujeto queda producido como un objeto de su cultura. El peligro de subjetivarse o de soltar las riendas del deseo es que uno no queda siendo más que el objeto que la cultura quiere que uno sea. Y ya hay una pista entonces a esto que hemos venido pensando de qué es el esquizoanálisis, a dónde apunta. Eso está relacionado con lo que se propone en el antiedismo del proceso esquizo de deconstrucción, que es a lo que, digamos, se apuntaría en la clínica. ¿A qué se apuntaría? Ya suelto la palabra, negro. A estar en una constante evaluación de qué tanto está cediendo uno su producción deseante a esta síntesis más allá de mí. o sea, el deseo son como unas coordenadas. Coordenadas. Digamos, usted menciona, digamos, los lacanianos dicen, Como que lo va colocando a uno en un territorio, sí, en una situación. pues, o sea, lo que más o menos he entendido es que los lacanianos hablan de que existe el goce, ¿no? Es como algo mortífero que está en el inicio de nuestro. O sea, antes del inicio de entrar en la cultura está el goce. Entonces ellos dicen que, por ejemplo, estas masacres es una vuelta a eso, ¿cierto? A ese goce que es algo que nos acompaña durante toda la historia, esa historia. Yo lo que entiendo es que usted dice, por ejemplo, bueno, por ejemplo, con estas personas que cometen masacres, ellos realmente no es que estén ahí sumidos en un goce mortífero, sino que su pulsión, si se puede decir en esos términos, su pulsión, su energía, su libido, está siendo mediada por el cuerpo sin órganos. Bien, le entiendo la idea, simplemente corregir algunas palabras. Sin mediación en el cuerpo del órgano no hay mediación. Por eso es pasiva la síntesis. En el cuerpo sin órganos hablamos de relaciones directas, no de relaciones mediadas. Es como si fuera ya una fuerza de inercia. Algo así. Eso es lo peligroso de soltarse. Y bueno, y respecto al inicio de su comentario, corregiría en términos de lo que yo entiendo es el lacanismo clásico. El goce no, el goce es producido por la entrada del individuo biológico al lenguaje, a la cultura. Ahí queda esa división y ese objeto A es objeto de goce.
de un plus de goce, dice Lacan. El punto es que la dimensión, el nivel donde queda el objeto A, donde queda el goce, están más allá, por fuera de lo que es la cadena significante o la estructura simbólica del sujeto. Entonces, cuando el sujeto en el paso al acto se sale de esa estructura y cae al objeto A, al nivel del objeto A o del goce, no es que caiga en la naturaleza, los lacanianos no dicen eso, pero por eso es que yo digo que es un concepto místico, porque ni es biológico, pero ¿qué coordenadas tiene? Pareciera que se hablara como de una fuerza muy grande que coacciona al sujeto, pero no se sabe si es una fuerza del orgánico, si es que cuando se dice que el sujeto sale de la estructura significante, pareciera entonces que el sujeto en qué lugar queda, deshumanizado, más allá del humano. Por eso me parece interesante vincular el cuerpo sin órganos a esa explicación. No es que se niegue el concepto de paso al acto, sino que hay que terminar de explicar a dónde cae el sujeto cuando pasa al acto. Y no cae ni a la naturaleza, ni a lo demoníaco, ni a nada de eso. Cae es a la historia de su lugar y de su tiempo. Y de esa manera el deseo sería una forma, por ejemplo, de oponerse a esas fuerzas. Depende de lo que desees, ¿no? Cuando usted se apropia de él, sí. Pero el deseo en su producción es una cosa que nos lleva a otro lado, que nos desapropia. Lo que, pues según como entiendo, lo que estaba tratando de explicar antes cuando hablaba de cómo es que eso que siento que me gusta o me disgusta, o que siento que es lo más cercano y representativo de mí en mi subjetividad, tal vez tenga relación más con eso real histórico, que no necesariamente está relacionado con la producción propia individual. Entonces, pues, Eso, define desapropiación. Que no te pertenece, que no puedes hacer nada frente a ello, se te sale de las manos, no lo puedes controlar, no es Pero tuyo. eso es lo que me controla a mí. Eso sí es así. De todas formas, el cuerpo sin órganos no es una cosa constante, es decir, no es un producto estable. Cada vez que hay una desconexión, el cuerpo sin órganos cambia. Entonces, Y más bravo, ellos hablan de que uno puede construirse un cuerpo sin órganos. sí, esto es. Pero eso, ¿cómo es posible? Bueno. Vamos juntando preguntas para entre todos. Posiblemente con teatro. ¿Por qué no? De hecho, no, mira, ahorita ando en una disyuntiva muy tenaz, porque inicio trabajo con un grupo de adolescentes LGBTIQ que todos tienen clarísima la idea en su cabeza del suicidio. ¿Mm? Entonces, ya de hecho ahí el acto los va a abotar a que pues no van a encontrar época, tal vez quienes hagamos desde afuera la lectura, pero para sí mismos no va a haber, pues se van a desapropiar tanto que no, pues aparentemente es su respuesta, pero entonces ¿cómo les hacemos entender que no es la respuesta o puede que sí sea la suya, ¿no? Como yo misma lo entiendo incluso. Negra, no he podido responder mi propio quehacer, que es la clínica. Pero está muy buena la pregunta, que déjeme decirle que está muy buena. Pues bueno, sí. Creo que esa es la cuestión. No se maten todos. Usted dijo hace un rato, es cómo intervenir en los imaginarios. Soy clown, puedo poner vuelta y todo. Cómo intervenir en esos imaginarios naturalizados para poderlos deconstruir, ¿no? Usted mismo lo dijo hace un rato. Además, ninguno quiere ver psicólogos, psicoanalistas ni psiquiatras. Les ha ido muy mal con ese parche. Me imagino. Bueno, continuemos para terminar, por lo menos dejar cerrado
el tema de la síntesis. Entonces decíamos que acá se viene a hacer un consumo del registro y que aquí hay un sujeto. A mí me parece que en vez de sujeto, para no confundirlo, este es el símbolo del sujeto del inconsciente en la carne, ese como signo pesos. Bien, yo preferiría hablar de subjetividad en plural. Obvio, cuando esa subjetividad se emplaza en un cuerpo o en un organismo biológico, llega a ser sujeto, ¿bien? Y cuando eso pasa, entonces es que ellos hablan de un sujeto nómada o nómada.